Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, hermano querido, quiero hoy comenzar un estudio nuevo acerca de este salmo al que he titulado El Ciudadano Celestial. ¿Por qué este nombre, el Ciudadano Celestial? Porque no sé si observaron el versículo 1, si me lo pueden proyectar. Lo que David está hablando en este salmo, pues no es otra cosa más que una pregunta que se hace David. ¿Cuál es la pregunta que se hace él? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Déjame el versículo ahí. ¿De qué está hablando David aquí? ¿Qué es lo que él quiere saber? Lo que David está preguntándole a Dios es sencillamente ¿cómo se puede llegar al cielo? Esa es la pregunta que él está haciendo. Señor, ¿cómo puede alguien vivir en tu tabernáculo? Sabemos, hermano, que cuando Dios le mandó a Moisés a hacer una casa para que Dios pudiera vivir con el hombre, Dios le mandó a construir a Moisés el tabernáculo. Eso lo encuentra usted en el libro del Éxodo. Ese tabernáculo era la casa de Dios, era la casa de adoración, era donde a Dios se le rendía adoración, su pueblo iba a honrarlo. Así que el tabernáculo no es otra cosa más que la casa donde Dios vive. En el cielo Dios tiene un tabernáculo. Recuerde que Dios le dijo a Moisés: harás el tabernáculo conforme al modelo que se te mostró en el monte. El modelo real, ¿dónde está? Pues en el cielo, la casa de Dios. Allá es donde Dios habita. Entonces la pregunta de David que le está haciendo a Dios es: ¿quién podrá subir al cielo? ¿Quién podrá habitar en tu tabernáculo? ¿Y quién podrá subir al monte santo? Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando Moisés subía a hablar con Dios, Dios lo tuvo allí ¿cuántos días? No, yo no oigo. 40 días estuvo allá Moisés, y el pueblo se angustió tanto de que no volvía, que lo que hicieron con Aarón, el hermano de Moisés, fue hacer un becerro y adorarlo, diciendo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Luego Dios, en su misericordia, perdona al pueblo. Cuando Moisés baja y rompe las tablas de la ley, Dios termina perdonando al pueblo. Pero Dios le dice a Moisés: vas a volver a subir, alista 2 tablas de piedra, sube al monte, porque yo voy a hablar contigo. Pero dile al pueblo que no se le vaya a ocurrir acercarse al monte, porque cualquiera que se acerque a este monte, ¿qué pasará? Morirá.
Por eso cuando Dios bajó del cielo al monte Sinaí, dice la palabra que el monte se estremecía y habían truenos y relámpagos y la gente estaba aterrorizada escuchando el poder de Dios, porque esos truenos no era otra cosa que Dios hablando con Moisés. Cuando Moisés desciende del monte, la gloria de Dios estaba en su rostro brillaba porque Dios se había hablado con él y la gente tenía miedo de acercarse a Moisés. Pero Moisés les traía al pueblo la ley escrita en tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Así que lo que está hablando aquí David es como haciendo una reminiscencia de este monte, pero aplicándolo al cielo. David se pregunta: ¿quién puede subir a la presencia de Dios? ¿Quién puede llegar a vivir con Dios en el cielo? Y esa pregunta no se la ha hecho David solo, se la ha hecho la humanidad entera. ¿Quién de ustedes no ha soñado con vivir en el cielo? Levante la mano el que dice: yo anhelo vivir en el cielo. Pues eso lo ha deseado mucha gente. Cuando usted ve a un hinduista practicando sus ritos, ellos están tratando de lograr llegar al cielo. Un hinduista cree en la reencarnación. Ellos creen que al morir, si fueron buenas personas, entonces van a reencarnar en un ser superior, en una persona más avanzada. Pero si fueron malos, entonces van a degradar de pronto en un animal o peor, en un insecto, de acuerdo al grado de santidad o perfección que hayan logrado en la vida. A este grado de perfección es lo que ellos quieren llegar, al que el hinduista llama el nirvana, la cúspide de la espiritualidad. Obviamente esto es mentira, porque la palabra de Dios claramente dice que el hombre solo vive una vez y después de esto el juicio. Pero yo le quiero enseñar que toda la gente en el mundo está buscando el camino para llegar al cielo. Si usted consulta a un musulmán, a estos musulmanes que se suicidan en nombre de Alá, que se ponen dinamita en su cuerpo, se suben a un tren supuestamente del enemigo y allá se hacen volar en pedazos. Lo hacen porque ellos están convencidos que al dar su vida en sacrificio, cuando despierten, estarán en una arena en el cielo con 50 mujeres para ellos solos. Ese es el cielo del musulmán. Y ellos lo creen. Y por eso entregan sus vidas. Porque quieren alcanzar el cielo, vivir en la eternidad en el cielo. Si usted pudiera devolver el tiempo al año 1945, e ir a hablar con uno de estos japoneses que se estrellaron en sus aviones de frente contra la flota norteamericana en Pearl Harbor, y usted le preguntara a ellos por qué se suicidaron, por qué se mandaron con sus aviones allá, la idea de ellos es lo mismo: alcanzar el cielo a través de este sacrificio, a través de esa muerte, a través de morir como un mártir, si se le puede llamar a esto. Y así sucesivamente puedo hablarle. Le puedo hablar de los mayas cuando sacrificaban sus víctimas, cuando jugaban su fútbol, porque si ustedes no sabían, el fútbol lo inventaron los mayas. Y ellos, el que ganaba moría en honor a los dioses para poder alcanzar la perfección. Todas las culturas del mundo siempre han soñado con alcanzar el cielo. Pues déjeme decirle que el cristiano de igual manera busca el cielo a través de Cristo. Toda cultura siempre se ha hecho esta pregunta: ¿quién habitará en el cielo? ¿Quién podrá llegar a vivir con Dios?
El salmista David responde con una serie de, digámoslo, de cosas prácticas, de cosas de la vida diaria. Entonces él dice, el que anda en integridad, la persona honesta y justa, el que habla la verdad en su corazón, el que no miente. Y él empieza a nombrar una cantidad de cosas: el que no calumnia con su lengua, el que no le hace mal al prójimo, el que no admite reproche contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero ama y honra al que teme a Jehová, el que jurando aún en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no da usura, quien no presta con intereses, ni contra el inocente admite cohecho. Esa persona, para David, heredará el cielo. David está pensando única y exclusivamente en la ley mosaica, en esos mandamientos que Dios le entregó a Moisés, de cumplirlos para poder lograr el cielo. David está hablando de lo que conocía en su época, que era la ley judía. Ahora que vamos como cristianos a estudiar este salmo, yo encontré un tema aquí que, como ya le dije, lo titulé El ciudadano celestial. En mi estudio pretendo hacer un análisis de quién realmente va a vivir en el cielo, de quién logrará llegar a ese lugar hermoso que se nos describe en el libro de Apocalipsis. ¿Quién logrará poder vivir en el cielo? Ese es mi tema. Por eso mi tema se llama El ciudadano, ¿qué? Celestial. Quiero saber si entendieron el salmo escrito por el rey David. Levante la mano si ya lo entendieron. Entonces ahora vamos a estudiarlo, vamos a profundizarlo. Primer punto, el número romanos. La pregunta, la gran, porque es una gran pregunta, ¿de quién? La gran pregunta de David, porque es una gran pregunta. Primero, David dirige la pregunta directamente a Dios. Mire que David no le pregunta al vecino, va a Dios y le pregunta a él. Versículo 1, Jehová, se dirige a Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Esa pregunta se la hizo David. Tal vez en oración le dijo: Señor, ¿quién logrará vivir contigo? Tal vez David recordaba el Edén, porque si tú has leído el libro del Génesis, sabrás que Dios vivía con el hombre, que Dios hablaba con Adán y con Eva cara a cara, porque el deseo de Dios siempre ha sido vivir con el hombre. Hagan un análisis rápido. Dios hizo el Edén, el jardín, para vivir con el hombre, para hablar con él cara a cara. Pero esto se rompió con el pecado. Cuando Adán cae, la relación con Dios se rompe y Dios lo saca del huerto. Pero mire que Dios no dejó las cosas así. Dios más adelante manda construir el tabernáculo para poder hablar con el hombre. ¿Por qué no lo podía hacer cara a cara? Porque el hombre era pecador. Por eso Dios le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro porque morirás por tu pecado. Cuando el tabernáculo ya no fue necesario, porque 40 años después llegan a la tierra prometida, entonces el tabernáculo ya no era necesario. Dios mandó construir el templo, que lo construyó ¿quién? Salomón. ¿Por qué Dios construyó el templo? Porque Dios quería hablar con el hombre. Cuando el templo de Salomón se destruye por su pecado, recuerde que el pueblo se desvía, el pueblo cae en pecado, vienen los babilonios, arrasan el templo, lo destruyen. El templo queda ahí, 70 años duró vacío y destruido por el pecado de Israel. Pero 70 años después regresan Zorobabel, Esdras y más adelante Nehemías para reconstruir el templo. ¿Por qué?
Porque Dios quiere hablar con el hombre. Pero sabemos que este templo, reconstruido por Esdras y por Nehemías, también fue destruido. Es por esa razón que en tiempo de los macabeos se destruye y llega Jesús al mundo, y el templo estaba siendo construido por el rey Herodes. ¿Por qué lo estaban construyendo? Pues que lo habían destruido. ¿Por qué estaban construyendo el templo? Porque Dios quiere hablar con él, el hombre. Sabemos que ese templo, tal como lo profetizó Cristo, fue destruido en el año 70 de nuestra era, cuando los romanos arrasan el templo y sucede lo que llamamos la diáspora judía, y todos los judíos salen a correr porque los romanos los iban a matar. El templo queda destruido y han pasado 2000 años. En el templo ahora hay una mezquita musulmana, la mezquita de la Roca. Pero hay un templo que se va a construir según la profecía de Ezequiel en la gran tribulación. ¿Por qué se va a construir este templo? Porque Dios quiere hablar con los hombres. Cuando este templo sea destruido, porque será destruido también por la bestia, el anticristo en su tiempo. La palabra de Dios dice que Cristo establecerá el templo en la tierra en el milenio. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar con los hombres. Ese templo que vino hace 2000 años en carne se hará vida nuevamente. Y por último, el último y gran templo después de la gran tribulación, después del milenio, será la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, según Apocalipsis 21 y 22. Dios se saldrá con las suyas. El hombre habitará con Dios en el cielo. Los redimidos de Jehová subirán al monte y adorarán al Creador del universo. Diga amén, yo voy a estar allí. Segundo, Dios le responde a David de acuerdo a la ley. Entonces primero David hace una pregunta: ¿quién subirá al monte? ¿Quién habitará con Dios? Y Dios le responde según la ley. En el Salmo 15, el versículo 2, que ya lo leímos, lo vamos a volver a leer. Dios le responde: ¿quién va a vivir en el tabernáculo? ¿Quién va a vivir en el templo de Dios? ¿Quién va a vivir con el Señor? Y Dios le dice: el que anda en integridad y hace justicia. Ponga atención a todo lo que la palabra dice. Le pregunto a los santos: ¿habrá alguien totalmente íntegro y justo? El que habla verdad en su corazón, ¿habrá alguien que solo hable la verdad? El que no calumnia con su lengua, ¿habrá alguien que nunca calumnia ni habla mal del prójimo? ¿Por qué veo tanto silencio? Que no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, que no habla mal del vecino, mejor dicho. Aquel a cuyos ojos el vil, el pecador es menospreciado, pero honra a aquel que teme a Jehová. O sea, aquel que no quiere nada con los pecadores, pero ama a los que aman a Dios. El que jurando aún en daño suyo, por eso no cambia. No sé si entiende ese pensamiento. De pronto, por decir la verdad, lo están acusando, lo están señalando, lo están vituperando, pero él no cambia. Quien su dinero no da usura, o sea, quien no presta intereses, ni contra el inocente admite acusación, cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, o sea, llegará al cielo. Ahora la pregunta del millón es: levante la mano quien cumple los requisitos. ¿Hay alguien aquí que diga: esto lo he cumplido? Ahora levante las manos los que digan: me rajé. Yo levanto hasta el pie. Todos estamos en la paila. Imposible poder llegar al cielo por nuestros méritos. No se puede. Es imposible alcanzar el cielo porque no damos la talla, porque no llegamos a esa perfección que Dios demanda para poder llegar a su presencia. Lea este pensamiento santo. Según este salmo,
Para poder entrar al cielo se necesita ser justo y santo. El que anda, dice el versículo, en integridad y hace justicia. O sea, el hombre que no tiene nada de qué acusársele. Y un hombre totalmente justo ante los ojos de Dios. Ese es el único que puede llegar allá arriba. Ningún ser humano puede ser justo y santo por sus propios medios, debido a que su naturaleza caída le impide lograrlo. Es imposible, hermano, que nosotros logremos cumplir este salmo como está escrito. Ser un hombre íntegro, justo, perfecto, que habla la verdad, que no traiciona, que no dice nada contra el prójimo, etcétera, etcétera. Eso no lo cumple absolutamente ¿qué? Nadie. Ni siquiera David, que lo escribió. Porque David perdió el año con Betsabé. Ni siquiera él puede decir: yo merezco el cielo porque alcanzo los parámetros establecidos por Dios. Nadie. ¿Qué dice la palabra? Este pasaje lo hemos leído mucho, pero volvámoslo a leer. Romanos 3:10. ¿Por qué nadie puede ir al cielo por sus méritos? Porque está escrito que no hay justo ni aun uno. A ver, analice el salmo. ¿Qué dice el salmo? El que anda en integridad y hace ¿qué? Justicia. O sea, el que es justo. ¿Y qué dice las escrituras? No hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera uno, hermano. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea que Dios mira desde el cielo y dice: condenados todos. Al cielo ni sueñen, para el infierno. ¿Por qué? Porque dice el versículo 14: su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley, mire de qué está hablando, de la qué ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será que justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A ver, esto merece una explicación. Vuelvo y repito, David está escribiendo este salmo basado en la ley de Moisés. No hagas, no toques, tienes que hacer, etcétera. Cumple, haz esto y aquello y vivirás. Toda la ley de Moisés, usted la conoce. No matarás, no fornicarás, no adulterarás, no mirarás a la mujer de tu prójimo, etcétera. Ustedes conocen la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, a Dios adorarás, todo eso. No matarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera. David, en base a esto, escribe este salmo. Pero la palabra me dice que nadie se justificará ante Dios. Es decir, nadie podrá llegar al cielo por el poder de la ley. Porque la ley, en vez de salvarlo, lo condena. La ley, en vez de decirle: venga, cumpla esto que el cielo lo espera, la ley le dice: usted es un pecador porque no cumple la ley. Le pongo un ejemplo. La ley dice: no fornicarás. Y cuando usted echa a mirar, dice: yo forniqué. Entonces la ley en ese momento lo señala. La ley dice: no calumniarás a tu prójimo. No hablarás mal de tu prójimo. Cuando usted lo ha hecho, entonces la ley le dice: eres culpable.
La ley dice: no codiciarás las cosas de tu prójimo. Cuando codiciamos algo del prójimo, que decimos: oiga, lástima que yo no tengo. Ahí está codiciando, hermano. Todos somos culpables de algo de la ley, y la misma ley dice que el que infrinja al menos un punto se ha hecho culpable de toda la ley. Así que por eso no hay justo ni siquiera uno. La ley, en vez de salvar a las personas, las condena, porque la persona dice que no hay que hacer, ya lo hice. Aquí dice que no haga, ya lo hice. Entonces la ley termina es matándolo antes que salvándolo. Por eso cuando uno lee el Salmo 15 que estoy enseñando, se da uno cuenta de que lo que David escribió es imposible. Nadie puede llegar al cielo, vivir con Dios, cumpliendo lo que escribió David, porque nadie lo puede cumplir. Sencillamente somos pecadores, estamos en un cuerpo pecaminoso, somos débiles de la carne y no podemos llegar a esa dimensión de vida que Dios demanda para que alguien viva en el cielo por sus propias fuerzas. ¿Estamos entendiendo? Ahora que ya lo entendimos, lea este pensamiento. Cuando una persona entiende que no puede justificarse ante Dios por sus propios medios, empieza a buscar refugio en su única esperanza, que es Cristo. No sé si lo entendieron. Cuando una persona entiende, dice: no, yo no me puedo justificar ante Dios ni porque suba a Monserrate parado en las manos, ni porque me arrodille encima de agujas paradas a rezar, como hacen los católicos que se atormentan en Semana Santa y se dan jueto. ¿Usted no los ha visto? Y les chorrean sangre. ¿Qué están tratando de buscar? Que Dios los justifique. Ustedes han visto en televisión esas romerías de rodillas sangrando. Eso es una barbarie. ¿Qué está tratando de buscar esta gente? Que Dios lo reconozca justo. Pero lo que le estoy diciendo es que ninguna persona puede hacerlo. Cuando uno entiende que no hay forma de justificarnos ante Dios, es ahí que empezamos a buscar a Cristo, porque nos damos cuenta que sencillamente estamos perdidos. Segundo en números, Romanos. Entonces ya le hablé como primer punto de mi estudio de la gran pregunta de David. Ahora quiero hablarle como segundo punto de la gran pregunta del joven rico. No sé si saben quién es el joven rico. No es el vecino ahí al lado. Tiene plata, pero no es este. El joven rico, esto para los que no saben, de pronto hay alguno que no sabe, es un personaje que se encontró con Cristo o Jesús. Era un hombre riquísimo. Y él le pregunta al Señor que qué tiene que hacer para llegar al cielo. Y el Señor lo baja de las nubes y le muestra la imposibilidad de llegar a pesar de su dinero. Así que póngale atención a esta lectura y compárela con la pregunta de David y verá que hay mucha relación. David le está preguntando a Dios: ¿quién subirá al monte tuyo? ¿Quién estará en tu tabernáculo? En pocas palabras, ¿quién llegará al cielo? Pues este joven rico, siglos después, hizo la misma pregunta al Señor Jesús. Recuerde que David le hizo la pregunta a Jehová, al Padre. El joven rico le hace la pregunta ¿a quién? A Jesús, al Hijo. Primero, el joven rico hizo al Señor Jesucristo una pregunta similar a la de David. Similar, no idéntica, pero sí similar. Mateo 19, 16. Mateo 19, 16. Preste atención y lea conmigo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno. Mire que no le dice Dios, ni Cristo, ni Mesías, sino que Maestro bueno. Yo le traduzco esto al idioma de ellos. Le está diciendo rabí, rabino. Todos los 70 del Sanedrín que estaban allá en la corte suprema judía, todos esos 70 líderes, ¿cómo le llamaba el pueblo?
Lo acabo de decir. ¿Cómo le llamaba qué? Rabí, maestro, rabino, rabí. Mire que este joven viene a Cristo y ponga atención. Vino uno y le dijo, maestro bueno. ¿Qué le está diciendo? Rabí. Tú eres un rabí, de los buenos, pero rabí. Eres un maestro judío. ¿Qué bien haré? Oiga, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué está hablando este parroquiano? Pues la misma vaina. ¿Qué tengo que hacer para vivir en dónde? A ver, ayúdenme, póngale ganas. Así de aburridor está este estudio, ¿hola? ¿Qué tengo que hacer para vivir en dónde? En el cielo. Eso es lo que está preguntándole. Pero no le está preguntando al Mesías que esperaban. No está preguntándole al Cristo que había de venir, al profeta que enviaría a Moisés en su lugar. No, él no le está preguntando a este, sino que le está haciendo la pregunta a un ¿qué? A un rabí. Entonces, si usted compara la pregunta, esa misma pregunta, con la de David, vamos a repetirla, es muy parecida. ¿Qué dice David en el Salmo 15:1? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Dese cuenta que las dos preguntas son similares. El joven rico le está preguntando, ¿qué tengo que hacer para poder alcanzar la vida eterna, para vivir por la eternidad en el cielo? Y David está preguntando, ¿qué tengo que hacer o qué hay que hacer para poder subir al monte y habitar en tu tabernáculo? Es la misma pregunta con otras palabras. Segundo, Jesucristo le responde al joven rico de acuerdo a la ley. ¿Por qué le hago esta pregunta a los santos y a los santos dormidos? Siempre que digo así dicen amén, se despiertan, que la conciencia los acusa. Dice, ese soy yo, pastor, acabo de llegar. Vuelvo a preguntarles. Jesús le responde al joven rico de acuerdo a la ley de Moisés. Pregunto a los santos. ¿Sí cómo funciona? ¿Por qué Jesús le respondió al joven de acuerdo a la ley? ¿No saben? Pues yo menos. No, mentira, yo sí sé. Porque el joven le está preguntando, ¿qué tengo que hacer yo para alcanzar el cielo? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él está queriendo ganarse el cielo por su propio esfuerzo. ¿Qué tengo que hacer? Señor, subo a Monserrate 7 domingos, 9. ¿Cuántos? Dime, ¿qué hago? Voy al Divino Niño Jesús los domingos. ¿Qué hago? Dígame, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? Dígamelo. Está buscando la salvación por su propia ¿qué? Fuerza. ¿No es similar a lo que sucede hoy? ¿Cuánta gente está detrás de una imagen tratando de ganarse su salvación? Ahorita en 2 meses ya es la famosa y dichosa Semana Santa, porque para mí todas son santas. Y allá va a ver usted una cantidad de gente visitando las, ¿cuántas iglesias son? ¿Sí ve que hay algunas? Los 7 monumentos. Los 7 menumentos. ¿Por qué están allá visitando esos monumentos? Porque quieren lograr su salvación. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces Cristo le contesta al joven rico de acuerdo a la ley, porque él quería llegar al cielo por sus propias fuerzas. Entonces Jesús le responde, Mateo 19:17. Jesús, ¿qué le dijo? Lo primero que le dice es, ¿por qué me llamas bueno si para ti simplemente soy un rabí? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Quién? Dios. ¿Por qué Cristo le dijo eso? Jesús le dice, si para ti soy un rabí, como los 70 del Sanedrín, pues no debería llamarme bueno, porque vaya, mire, verás las bellezas, de bueno no tiene nada.
Pero si tú me ves como Dios, pues ahí sí te acepto que me llames bueno. Pero mientras yo sea un rabí para ti, no me llames bueno. Solo hay uno bueno, que es ¿quién? Dios. Eso es lo que le quiso decir. Mas si quieres, atención, si tú quieres entrar en la vida, mire la palabra entrar, que es lo que David quería. ¿Cómo hago para entrar? ¿Cómo hago para entrar al cielo? Si tú quieres entrar en la vida, pues guarda los mandamientos. Tú me estás diciendo que qué tengo que hacer, pues guarda los mandamientos. El joven le dice, ¿cuáles? Pues Jesús le dijo, pues no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí viene, atención. El joven le dijo, oiga, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y mire la arrogancia, ¿qué más me falta? O sea, los mandamientos, pan comido, yo no he matado, no he adulterado, no he hurtado, no he dicho mal testimonio, he honrado a mi papá y mamá, amo a mi prójimo, doy mercaditos, ayudo a la gente, hago esto, reparto mercados en Navidad, etcétera. ¿Qué más me falta? Corra para allá, Cristo, somos re buenos ambos. Poco orgulloso, ¿no? Y entonces el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, o sea, si quieres ganarte el cielo con tu esfuerzo, te falta un detallito. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Uy, no me le pegue al perro. ¿Cómo así que venda todo lo que tengo? Este man estaba picho de plata. Reparta todo y después sígame. Y dice, oyendo esto el joven, esta palabra, se fue que triste, porque tenía muchas cosas. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo esto? ¿Acaso es que un rico no puede entrar al cielo? ¿Acaso es que una persona que tiene dinero no puede alcanzar el cielo? ¿Por qué el Señor le tocó esto? Porque el Señor, primero que todo, es Dios. Y Él sabe lo que el hombre tiene en dónde, en su corazón. El Señor sabía que el Dios de este joven era el dinero. Este joven amaba el dinero. Y la palabra, el primer mandamiento de Dios de toda la ley es: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. No tendrás dioses ajenos aparte de mí, no tendrás ningún Dios, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. No te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, en la tierra o aún debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy tu Dios. Este joven tenía un Dios diferente al Dios de la Biblia, y era el Dios Mamón, que es el Dios del amor al dinero. Por esa razón se fue triste, porque se dio cuenta que sí, en verdad amaba a alguien más por encima de Dios, y era su dinero. Yo no sé si esto estará pasando hoy en televisión o es que yo me lo soñé. No agarrar. ¿O será que estoy exagerando? Hoy los grandes predicadores, no todos, gracias a Dios, pero sí una gran mayoría, aman más al dinero que a Dios. Le rinden más culto al dinero que al mismo Creador. Prácticamente el 99.9% de sus sermones están dirigidos a ese demonio al que llaman
Dios de la fortuna y del dinero y de la prosperidad. Por eso esta doctrina es tan peligrosa, hermano. Porque cuando uno cambia al Dios verdadero por el dinero, ha cambiado de Dios. Lea conmigo. Ningún ser humano, por bueno que sea, ha logrado cumplir la ley en su totalidad, debido a que su naturaleza caída se lo impide. Vuelvo y repito, ningún ser humano, nadie. Recuerde lo que leímos en Romanos 3, no hay justo ni siquiera uno. Este joven rico no podía llegar al cielo por su esfuerzo, porque no puede cumplir la ley. Nadie lo puede hacer. Nadie puede cumplir la ley debido a que nuestra naturaleza no nos deja. Somos pecadores y es imposible llegar al cielo por nuestro esfuerzo. Mire lo que dice la palabra en Romanos 3:20. Romanos 3:20, ¿qué dice las escrituras, hermano? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué nadie puede ser justificado por la ley? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Alguien dirá, pero ¿cómo así que yo por medio de la ley conozco el pecado? Pues claro, hermano, porque la ley le dice, no fornicarás. Y usted dice, eso ya lo he hecho. Pues ahí se dio cuenta que es pecador. La ley le dice, no robarás. Y usted dice, a mi mamá le di en la cabeza, dejó poner la cartera y suácate. Ya, la ley lo condena, hermano. La ley lo acusa. La ley le muestra su pecado, pero la ley no lo salva. Lea conmigo. La ley tenía el propósito de encerrar al hombre en su propio pecado. Repito, la ley tenía el propósito de encerrar al hombre en su propio pecado y así obligarlo a buscar la salvación en Jesucristo. Cuando usted mira y dice, pequé, hice esto, quebranté la ley aquí, por todo lado la he quebrantado, entonces usted dice, y ahora, no, ¿quién podrá defenderme? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces oye una voz del cielo que le dice, voltea a mirar a la cruz, ahí encontrará la salvación y la vida eterna. ¿Alguien lo está entendiendo? Haga una reminiscencia en su mente cuando los judíos pecaban en el desierto del Sinaí, se rebelaban contra Dios. Y Dios los castigó mandándoles serpientes que los picaban. Y la gente estaba muriendo. Y Moisés fue a Dios, le dijo, ¿qué hacemos? La gente se está muriendo, las serpientes lo pican. Y el Señor le dijo, porque son pecadores, no hacen más que pecar y pecar. Hazte una imagen, levanta una vara y haz una serpiente de bronce, cuélgala allá. Cuando alguno sea mordido por la serpiente, que mire allá al asta, a esa serpiente que está colgada y vivirá. Jesucristo toma esa imagen y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él no se muera ni se pierda, sino que alcance la vida eterna. Esa es la misma imagen de la medicina alopática, no homeopática, alopática, la serpiente, no sé si la han visto los doctores. Esa serpiente indica que Cristo subió a una cruz para hacerse maldición, dice la palabra en Gálatas. Que Cristo se hizo pecado, según 2 de Corintios. Que Cristo murió por nosotros, llevó nuestros pecados, según Isaías 53. Cargó nuestra maldición en la cruz. Cristo se hizo serpiente para que nosotros seamos justos ante Dios. Cristo se hizo pecado, se hizo maldición. Cuando Cristo se hizo maldición y Cristo se hizo pecado y todo el pecado de la humanidad estaba sobre Él, fue que su Padre le volteó la ¿qué? La espalda.
Por eso fue que Cristo ese momento no le dijo Padre, sino le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Dios dejó de ser su Padre, ahora era su Dios que estaba enjuiciando el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario. Observe las Escrituras. Ese momento Cristo le llama al Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero cuando Cristo muere no dice Dios mío, dice: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. El pecado ya había sido redimido, la sangre lo había lavado, lo había lavado, la ley había sido vindicada y el pecado había sido quitado por la sangre de Cristo. Ahora el Hijo ya no era un castigado, ahora volvía a ser hijo. Ya no era un pecador, ahora había redimido a una humanidad. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Tú ya no eres una criatura, tú eres hijo de Dios, porque el Señor te lavó con su sangre. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Da un aplauso al Señor. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB. Tú nos has creado, Señor, para adorar tu nombre. Nos has diseñado para adorar tu presencia, Jesús. Oh, gracias, Dios, gracias. Gracias. Abandono las distracciones, mi atención hoy la fijo en ti, mi devoción, eres mi Cristo y mi afecto es para ti. Tú me has creado para darte adoración. Tú me has creado para bendecirte, oh Dios. Te bendeciré por siempre, te bendeciré por siempre. Tú me has creado para bendecirte, oh Dios. Te alabaré por siempre, te alabaré por siempre. Tú me has creado para bendecirte, oh Dios. Tú me has creado. Me cautiva tus bondades, me abruma tu majestad, tu presencia como las olas hoy se mueve sobre mí. Tú me has creado para darte adoración.
has creado.